Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución. Malala Yousafzai. Antes de iniciar con la mención de las características de la época moderna en que se centrará el análisis de este video, es necesario definir el concepto clave que será el punto medular de toda esta filosofía, la educación. La Real Academia Española la define de la siguiente manera: crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes, instrucción por medio de la acción docente. Estas concepciones son concebidas como parte esencial del acto educativo, el cual va más allá de transmitir conocimientos rigurosos, programáticos y o mecánicos. Este supone a la vez el desarrollo de habilidades y destrezas para hacer propio dicho conocimiento y aplicarlo en la vida cotidiana. Además se relaciona también con valores, actitudes y hábitos que puedan cambiar la forma de ser y pensar del individuo y se configura desde distintas áreas de formación. De la mano con la educación, la filosofía es el arte de pensar de manera estructurada para comprender mejor el mundo, la sociedad y sobre todo a sí mismo. En este binomio, la filosofía es el fin y la educación es el medio para llegar a ese fin, la verdad. La época moderna fue un periodo que comprendió del siglo XV al XVIII. Algunos expertos aseguran que este tiempo quedó marcado a partir de la caída de Constantinopla en 1543, mientras que otros interpretan que fue en 1492 tras el descubrimiento de América. Sea como sea, lo cierto es que fue un periodo de la historia que cambió por completo la composición de la sociedad, siendo un parteaguas en el desarrollo y progreso de la humanidad en diversos ámbitos. Hubo descubrimientos geográficos de continentes y países, crecimiento de sistemas económicos, capitalismo, avances científicos y tecnológicos que culminaron en una revolución industrial y el nacimiento de un nuevo orden social y político que se opondría a monarquías absolutistas y al poder del clero que por siglos imperó. Asimismo, la era moderna marcó un hito en la historia de los derechos humanos, pues aquí surgió la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Tiempo atrás se cuestionó el poder político existente y la sociedad exigió la igualdad y las libertades fundamentales. Esta época dio origen al movimiento intelectual y cultural llamado Ilustración o Siglo de las Luces, fenómeno que abrió paso al método científico. Francis Bacon, nombrado el padre del método científico, planteó esta forma de llegar a la verdad por medio de la observación, experimentación y razonamiento. Este científico propuso que si un hombre acepta empezar con dudas, terminará con certezas, y eso lo pudo descubrir por medio de la ciencia y este método efectivo. Para la filosofía, raíz de todas las disciplinas, el conocimiento es la captación intelectual de las cualidades y las relaciones de las cosas. A través del método científico que constata una hipótesis, es posible llegar a un conocimiento exacto e infalible. Sin embargo, a pesar de que ha representado un gran descubrimiento en la historia de la humanidad, no ostenta verdades absolutas. Son más bien un conjunto de evidencias que ayudan a confirmar una teoría. El pensamiento ilustrado, por ende, estableció la razón como fuente de conocimiento, y tras años de exploración se abrieron senderos para el progreso de la sociedad. Grandes pensadores ilustrados surgieron en la Edad Moderna, como John Locke, quien contribuyó a la filosofía de la educación. En dicho ámbito, él argumentaba que la mente de un niño es una tabla rasa y que la experiencia forma el conocimiento. Asimismo, pensaba que la educación moral tenía como finalidad la adquisición de la virtud, la sabiduría, la buena crianza y la justicia, y consideraba la virtud como la más importante. Se deduce que la idea de Locke es bastante acertada, pues incluso en la antigua Grecia se venía hablando de la virtud como un objetivo imprescindible en la formación del hombre dentro de la sociedad. De alguna manera, el filósofo inglés seguía esta ideología como una prioridad en la formación de las personas. Otros filósofos de renombre fueron John Dewey y Immanuel Kant. El primero enfatizó en la importancia de la experiencia y el aprendizaje activo, mientras el segundo propuso la necesidad de desarrollar la educación moral y la autonomía del individuo. De hecho, en la Edad Moderna se extendía el humanismo como un movimiento intelectual, cultural y filosófico que vino a reforzar estas ideas. Esta corriente buscaba ciudadanos capaces de expresarse, pero comprometidos con su comunidad y convenciendo a otros de realizar acciones virtuosas y prudentes. Por otro lado, el método Montessori revolucionó inicialmente la educación moderna.
Partió de la premisa de educar a los sentidos con la intención de liberar el espíritu del hombre a través de la educación. La filosofía de María Montessori surgió gracias al estudio experimental y científico, mediante el cual articuló una serie de técnicas cuyo fin se orientó al desarrollo natural, fisiológico y psíquico del niño, dividiendo esto en tres partes: educación motriz, educación sensorial y lenguaje. Sin duda, esta idea impulsó el desarrollo de la escuela al considerar al alumno como dueño de su aprendizaje, dejando atrás la metodología arbitraria de la escuela tradicional y propiciando nuevas perspectivas para llegar al conocimiento, guiando al sujeto desde sus propias posibilidades y recursos. Esto significa que el rol del docente cambió de ser mero transmisor de saberes a un guía, orientador, coordinador y apoyo en el aprendizaje del niño. Se considera que los filósofos modernos constituyeron con grandes ideas pautas que hoy en día reconocemos en la educación. La nueva escuela mexicana se basa en un enfoque crítico que busca la formación de sujetos sociales que cuenten con capacidades para pensar y repensar su práctica social y el mundo que les rodea. En conclusión, las demandas de la educación actual están en sintonía con los ideales precedentes de la edad moderna. Se apuesta por una educación en la que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje y el docente un guía en el proceso, dejando atrás el sistema prusiano basado en la obediencia y las reglas rígidas. Se necesita encaminar al niño a descubrir la verdad con su curiosidad y el mundo bajo su propia perspectiva.